Estas imágenes que veíamos recién no son de un artista reciente, fueron realizadas algunas de ellas hace más de 100 años. Estamos hablando de un arte abstracto, de las primeras obras del arte abstracto, hechas por Kazimir Malevich, un artista ruso de comienzos de siglo. ¿Y por qué estamos hablando de él? Porque se acaba de inaugurar en Buenos Aires una muestra importantísima sobre la obra de Malevich en Proa y Silvia Mabel. Bueno, en este programa nos ocupamos frecuentemente de la política cultural y este es un hecho cultural muy importante y vamos a hablar de, por supuesto, de la muestra y de lo que representa ella, ¿no? Te diría, Pablo, que es un hecho excepcional para la Argentina. Proa cumple 20 años y realmente también tiene que ver con una contextualización histórica. El año que viene se cumplen 100 años de la Revolución Rusa de 1917 y que en Buenos Aires comience de alguna manera con la obra de Malevich, que es la primera vez que viajan a América Latina, realmente es algo formidable. Por otro lado, mucha gente vio estas obras, me incluyo, en Rusia, y estaban desangeladas, mal iluminadas, mal colocadas. Verlas en Proa es redescubrir realmente el arte magnífico de Malevich. Claro, además, justamente resaltas algo que tiene que ver con la puesta, ¿no? Claro. Una obra, cómo está puesta, cómo está curada, cómo está presentada, hace una diferencia sustantiva en la posibilidad de apreciarla. Y me parece que la jerarquía en esa presentación creo que es una marca, es un sello de Proa en todos estos años y realmente es un gusto que esté esto en la Argentina y que lo podamos disfrutar. Y por suerte está con nosotros Adriana Rosenberg, directora de Proa y la gestora cultural que ha traído, bueno, esta y muchas otras obras. Gracias, Adriana, por estar esta noche con nosotros. Gracias por invitarme. Y bueno, esto entendemos que está yendo muchísima gente ya a Proa a ver esta obra, ¿no? Sí, bueno, gracias por invitarme. Y efectivamente estamos cumpliendo una semana, el domingo cumplimos una semana y fue realmente mucha gente. Sobre todo lo más sorprendente durante el día es la cantidad de chicos y escuelas que están viniendo, cosa que, por ejemplo, les cuento que en el día de ayer vinieron 350 chicos, varias escuelas de varios grados, entonces un día miércoles de una semana normal, de la primera semana, es bastante notorio el interés que está generando la muestra, no solo en el público culto, podríamos decir, o informado, sino sobre todo un poco la misión es para los chicos jóvenes, los estudiantes y las escuelas, y está teniendo una gran difusión en las escuelas, cosa que es un enorme placer. Adriana, ¿cómo se gestó esta muestra? Porque me imagino que no debe haber sido fácil, es la primera vez que muchas obras salen de Rusia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo los convenciste? De Rusia y de Holanda. Y de Holanda Holanda, también, No, ¿no? no, de Holanda no. Estos vienen todos todo de del Museo Rusia. Estatal Ruso, Ajá. que es la colección más grande de Malevich, porque fue a su muerte, él dona casi toda su colección al Museo Estatal Ruso, donde él trabajó hasta su muerte, ¿no? Y bueno, se gestó de una manera hace bastante tiempo, digamos que Proa tiene en su listado infinita cantidad de artistas que tenemos la obligación de traer para comprender un poco lo que ha pasado en la última centuria. No siempre tenés la oportunidad, pero hay que estar muy atento cuando la tenés. Y los curadores estaban haciendo un viaje por Latinoamérica porque habían llevado Kandinsky a San Pablo, estaban visitando lugares y ahí cuando vinieron a visitar en Argentina y le dijimos Kazimir Malevich, esto, lo otro, qué sé yo. Y lo que tiene bastante excepcional es, como bien dijiste, Silvia, que el año que viene se cumplen 100 años de la Revolución Rusa,
O sea que teníamos esta única oportunidad de ver esta cantidad de obras, porque a partir de febrero la Royal Academy en Londres se lleva 10 obras, el Pompidou se lleva otras 10, o sea que es muy difícil, y una oportunidad desde la Tate en el 2014 que no se logra juntar la obra de Malevich toda junta, ¿no? Entonces una oportunidad extraordinaria. ¿Hubo algún tipo de demora, lo leímos en los diarios, porque Rusia temía algo con los cuadros? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, esa situación nosotros no estábamos enterados, el asunto es cuando estábamos por embarcar, pidieron garantías al Estado argentino de la no embargabilidad de los bienes del Estado ruso, porque hay un juicio de un oligarca o jerarca ruso que le está haciendo a Rusia por problemas políticos, con los cuales cuando se fue a vivir a Suiza después de estar varios años en Siberia, creo, comenzó una serie de juicios para embargar bienes. Un poco parecido a los que nos pasaba a nosotros con la Fragata Libertad, pero no eran los fondos buitres. Entonces ellos pidieron las garantías del Estado argentino. Este era un buitre aislado. Claro, un buitre solo, suelto. Era un buitre suelto. Un oligarca ruso. Ahora, a propósito de esto, Adriana, ¿cuán fácil o difícil es ser un gestor cultural en la Argentina? Porque vos negociás en el exterior y te dicen Argentina, no sé. Es difícil. Me imagino. Es difícil porque Proa tiene un currículum extraordinario, pero como digo yo, cada vez tenemos que dar el derecho de piso y decir que no somos subdesarrollados, que no somos indios, que no estamos fuera del circuito. O sea, la problemática más difícil, te digo, radica en la calidad de la obra que te presten. O sea, en todo artista hay grandes obras que generalmente tienen los museos, y después una obra menor, que a lo mejor no menor porque esté conceptualizada menor, pero donde vos no mostrarías la importancia del artista si solo te quedases con esas obras. O sea, hacer una exposición como esta sin el cuadrado negro no es lo mismo que con el cuadrado negro. Claro. Y en ese sentido hay una responsabilidad institucional que es mostrar las obras por las cuales el artista pasa a la historia del arte, que no es por todo, es por alguna de las obras que colabora. Y eso sí, eso es muy difícil, siempre es una pelea, un debate con la institución, digamos, es una gran lucha que tenés que hacer, más allá de que puedas financiar, pagar el seguro, traer todas las seguridades y demás, pero en la custodia del patrimonio es muy importante lo que mostrás, y ese es un gran debate, donde Proa no recibe una muestra hecha y que viene viajando, sino que es muy activa en ese sentido. Y si no, la decisión es no hacerla. Si no conseguís las mejores obras, bien, esa es la claro, esa es no la hacerlo. estrategia. Si no tenés los cuadros representativos, la obra representativa. Cuando hicieron a Duchamp, por ejemplo. Bueno, Duchamp vino de 16 museos. Claro. Wow. O sea, la logística para poder articular, que traigan todos, embarquen las obras, y eso es un proceso. ¿Cuánto tiempo lleva armar? Mira, desde que lo decidís y lo lográs hacer, más o menos estás en 1 año y medio, 2. Por ejemplo, nosotros el año que viene vamos a tener a Yves Klein, que es un representante extraordinario de los años 60 en Europa, creo que el artista más importante que inaugura la performance y demás, el famoso Azul Klein. Y venimos hablando hace 2 años más o menos. O sea, más o menos te va llevando esta de Malevich, tardó menos porque estuvo la urgencia de la Revolución Rusa y entonces ella nos dijo, esta es la última oportunidad que tenés, entonces rápidamente lo hicimos. Pero ser una institución privada es mejor, peor, indiferente a los efectos de estas negociaciones. No, es lo mismo. Digamos, lo que cuenta mucho es el currículum que tenés, el hecho de que no te hayan robado ninguna obra, el hecho de que tengas alto nivel de seguridad. Hay veces el problema de los museos públicos es que no pueden garantizar esa seguridad. Muchos museos públicos no tienen seguro, entonces digo, hay toda
una situación que en el sentido de lo privado estás muy cubierto o ni te podés mover si no tenés eso asegurado, ¿no? Ahora vos tenés bastante experiencia de lograr que joyas del mundo hayan venido a la Argentina. Me acuerdo en este momento de las cabezas Olmeca. Exacto. Que fueron la primera vez que salieron de México, fueron a proa. Y que sí, casi no salen, las cabezas claro. olmecas no salen. Bueno, en ese sentido, el hecho de ser privado y estar en relación con el Grupo Tichín es fundamental. O sea, por ejemplo, en los problemas que tuvimos para dar las garantías al gobierno ruso de la gobernabilidad y del gobierno argentino, el ministro de Cultura Beluto nos dio muchas garantías, la Cancillería también, pero fundamentalmente hubo que poner abogados, contadores, asesoramiento. Te quiero decir, en ese sentido, PROA no es solo lo que significa la gestión cultural, sino que está apoyada porque ante la adversidad, no sé, por ejemplo, no logramos traer la franquicia diplomática por X situación y en 24 horas hubo que salir a buscar un seguro de caución de muchos millones de dólares que garantice que la obra iba a estar importada, protegida. Claro. Bueno, eso honestamente yo creo que si es un museo público no tenés la agilidad para poder hacerlo, y segundo, el hecho de tener un grupo internacional ayuda mucho, porque siempre tenés una referencia en algún lugar del mundo, como en México, por ejemplo, donde ellos trabajan específicamente para lograr que la cabeza olmeca venga a la Argentina. O en Italia, donde... Claro. O en Italia. Después nos vas a contar más cuando volvamos enseguida de la pausa. Vamos a seguir conversando sobre esta muestra extraordinaria que está en Buenos Aires y sobre la política cultural de estos días. Ya volvemos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor, alimentando momentos mágicos. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Auspicia este programa. Claro, es simple.
Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco sobre un hecho cultural extraordinario que está ocurriendo en Buenos Aires, que es la muestra de Kazimir Malevich en proa, este artista ruso de vanguardia que fue el primer abstracto y que hoy parece absolutamente, hoy es muy súper moderno. Imaginemos la recepción de esta obra hace un siglo, ¿no? Sí, el cuadrado negro, ¿no? Salir y romper con eso que fue realmente, comentabas que fue uno de los primeros que hizo, junto con Kandinsky, pero en otra registro. Sí. Él, digamos, bueno, estaba la efervescencia de la época, ¿no? Que era cambiar el mundo, era pensar un mundo sin historia, digamos, era como un poco lo que después estaban haciendo los futuristas y demás, que era romper con la historia. Entonces un poco la idea de Malevich también es que la idea de la figuración en la pintura es una situación donde había que romper, que eso le da la base para empezar a inventar el cuadrado negro, ¿no? La idea bueno, lo llamó el suprematismo, la idea de que lo supremo en el mundo contemporáneo no tiene que ver con Dios o no tiene que ver con la situación religiosa, sino que tiene que ver con las ideas supremas del hombre, ¿no? Y que un poco el cuadrado negro siempre es el cuadrado blanco, es cuadrado negro sobre cuadrado blanco, y un poco el concepto es que tanto el blanco como el negro sintetizan los colores donde el hombre se define en los límites, ¿no? Sí, él dice, estoy inventando una nueva religión. ¿Lo hizo para una ópera especial, al cuadrado negro? La ópera del... es el primer esbozo. Ah. O sea, el primer esbozo es el escenario, que es una de las caras de un cubo, y él ahí se da cuenta, tiene el primer acercamiento al cuadrado negro, pero en realidad eso es 1913, que hacen una ópera que se llama La Victoria sobre el Sol, que es una ópera revolucionaria en la historia de la música, tanto en el lenguaje como en el vestuario, como en la escenografía. Bueno, ahí están los vestuarios, y sí, la verdad que cuando lo ves no podés creer qué hacían ellos hace 100 años con esos trajes, ¿no? Y ese fue el primer, la puerta de abertura, digamos, pero en 1915 hace el cuadrado negro por primera vez. Y después hace muchas versiones, de lo que se pone un clima de época, ¿no? Es decir, pone en contexto lo que significa la Revolución Rusa en términos económicos y políticos, pero esto era parte de un fermento cultural tan interesante que estaba en esa Rusia, que tenía por un lado las élites oligárquicas y la aristocracia rusa, y por el otro lado una masa de campesinos por fuera de todo, de toda posibilidad de existencia, y en el medio estos intelectuales, artistas, creadores, políticos de vanguardia que acuñaron el sueño de cambiar el mundo, ¿no? Sí. En un momento la Revolución Rusa adopta, o más bien el estalinismo adopta el camino del realismo socialista. Sí. ¿Cómo le fue a Malevich con el realismo le fue socialista? Un poquito mal, ella fue en sus últimos años, y de alguna manera Stalin lo que hace es decretar públicamente que se condena la abstracción como movimiento pictórico, ¿no? Como toda medida de arte abstracto, y pasa a ser el realismo socialista el que puede liderar el arte para el pueblo, para la revolución. No sé si ustedes viajaron a Moscú, pero los subtes y el metro de Moscú es una cosa impresionante hasta hoy, ¿no? Sí. Y donde ves claramente lo que fue el realismo socialista, que después lo hace... bueno, el fascismo también, ¿no? Digamos, hay muchos movimientos donde la figura del trabajador a principios del siglo XX, todo el muralismo mismo, ¿no? Tiene que ver mucho con todas esas ideas de abolir lo que fue el arte moderno, que fue castigado por Stalin o por Hitler y por otros, ¿no? Pero, como decías vos, me parece sorprendente cómo entre la oligarquía o la nobleza, digamos, rusa, la gran aristocracia rusa, el campesinado, aparece
este grupo de intelectuales en todas las artes, en el teatro, en la música, en el... Pioneros en el cine, en la música, cine. en todo. Un fermento que explica más un contexto de la transformación, ¿no? Sí, es interesante. Y sobre todo la idea de imaginación y de creatividad, ¿no? O sea, con la idea de generar un nuevo mundo, inventaron realmente nuevas formas, por lo menos de producción artística. Malevich muere de muerte natural, ¿no? No, Sí, no muere. digamos, no le tocaron los pelotones de fusilamiento, las No, purgas. muere, Bueno. porque muere al poco tiempo que asume. Stalin asume, ya muere bastante joven, a los Claro. 56 años, pero él desde que comienza la revolución, él se instala activamente como profesor, como director, o sea, él se compromete mucho desde el punto de vista de las instituciones públicas a ser parte de la revolución y genera nuevas formas de enseñanzas del arte que hoy están estudiadas especialmente. Bueno, Kandinsky también, el Bauhaus, digo, es todo un momento de las vanguardias históricas. Ellos lo hacen un poquito antes, digamos, con mucha... Ahora es fantástico traer estas historias acá de 100 años, ¿no? Porque suele haber como una amnesia histórica, ¿no? Mucha gente decir, bueno, lo nuevo es lo que tenemos hoy, los celulares o algún tipo de arte, que cuando uno va a ver la historia y la historia del arte, dijo, no, esto ya tiene unos cuantos años, ¿no? Ya hace 100 años había gente que estaba pensando en estas nuevas formas, en revolucionar Sí, las te cosas, digo que no han perdido vigencia. No, O sea, exactamente. cuando vos lo ves, digo, por eso es muy importante poder verlo, ¿no? Claro. Porque realmente vos ves ese vestuario y te aseguro que hoy vas a una obra de teatro en la Argentina y creo que muy pocos han podido generar esa forma, ¿no? Y o sea, pasan los años, pero las situaciones que revolucionan el arte quedan con mucha vivencia en el tiempo. Y perduran, porque es Sí. la perdurabilidad de momentos de transgresión de la Exacto. humanidad, ¿no? Es decir, bueno, cómo queda y cómo se expande por más allá de los límites del espacio donde fue creado, de la Rusia de esos años, del comienzo del siglo, y cómo ha derramado sobre el conjunto, ¿no? del mundo, y cómo son ya ideas, son principios, son valores que se incorporan a un acervo internacional, y por eso tiene sentido que lo veamos, ¿no? Me parece ese esfuerzo. Sí, nunca es tarde. Ponerlo, claro. 100 años después no es tarde. ¿Cómo estás viendo? Bueno, Proa cumple 20 años. Sí. Y Malva tiene 15 años. Sí. Y no, El estás Museo viendo Moderno 60 va a cumplir. 60. ¿Cómo estás viendo la escena cultural, en la Yo lo plástica veo en Argentina hoy? Bien. Bien. No, bien. Me parece que hay diferentes épocas, pero los artistas jóvenes hoy están muy conectados con el mundo, o sea, están saliendo, enseguida se conectan, hacen residencias, van, vienen, digamos, hay todo un movimiento subterráneo de intercambio entre los artistas, y van a Ucrania y vuelven de Rumania y van a una residencia en Colombia, que de alguna manera las instituciones estamos fuera de absorber eso, ¿no? O sea, la verdad que hay un movimiento no underground, sino subterráneo a nivel mundial, ¿no? Donde están muy conectados y trabajan. Y yo creo que desde el punto de vista de las instituciones, bueno, un poco siempre pasa que es a lo mejor más conservadora en el trabajo de las instituciones, pero que bueno, estamos tratando de actualizar mucho tiempo perdido, ¿no? Y en el arte, a diferencia de la literatura o de la música, necesitas ver la obra de arte, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una reproducción que ver la obra. Verla en internet no es lo mismo. Hay que ir. Experiencia sensorial de ver la obra. Sí. Con la Gioconda, cuando Obvio. la gente dice, uy, era tan chiquita, porque la imagen icónica, tan difundida, pero verla y ver el cuadro, era así, tan pequeña. Adriana, ¿Hasta una cuándo? última. Claro. Sí, un minuto. Un tenemos, minuto. sí. ¿Cómo estamos comparativamente con otros países en términos culturales? ¿En América Latina? Sí, en América Latina. Bueno, somos bastante instituciones líderes, digo, tanto Malva como el Museo de Bellas Artes, como
PROA, mismo el Museo de Arte Moderno, que está muy dedicado a profundizar en artistas jóvenes argentinos. Yo creo que estamos muy bien, o sea, Brasil en un momento con su ley de mecenazgo hizo estragos sobre nosotros y ha traído grandes muestras, pero bueno, también es una dimensión de país distinta, ¿no? Y México también es muy notable. Adriana, ¿hasta cuándo se puede ver la obra? Hasta el 12 de diciembre. 12 de diciembre. Bueno, vayan a verla porque es fantástica y además PROA es un lugar bellísimo en La Boca, vale la pena. Adriana, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.